Qué bueno que sigue esto, ¿eh? La segunda emisión de estos diálogos en FM La Patriada. Antes que nada, saben que estoy muy agradecida y quiero hacérselo saber a él, que estoy muy agradecida de que esté acá con nosotros, que se haya venido hasta la radio. Voy a decir que es alguien que respeto muchísimo, lo respeto muchísimo. Quizá esto en la mayoría sorprenda, les parezca raro. Incluso algunos se enojarán por esto. Lo cierto es que desde este lugarcito del estante de la biblioteca donde estoy parada, vi así a lo lejos, en otra biblioteca, una biblioteca que queda a años luz, así muy, muy, muy a lo lejos, en otro estante, decía ahí, dije, opa, ¿y esto que está diciendo? Y empecé a hacer señas, yo quiero discutir con vos, y bueno, se me dio, está acá, él es economista, es un referente de la Unión Cívica Radical, es diputado nacional. Qué bueno que vino. Muchas gracias, Martín Tetaz. Pero muchas gracias por la invitación, qué gusto. No, el gusto es nuestro y bueno, por prestarte, por aceptar y por habilitar esta charla. Son tiempos en los cuales es importante recuperar la posibilidad de que pensemos distinto, no es algo que tenga que ir a un round de pelea, sino que al contrario, se puede conversar y se puede discutir. A veces nos tienen que pasar cosas, parece mentira, ¿no? Nos tengan que pasar las cosas que nos están pasando para que nos demos cuenta que tal vez, por más que ustedes piensen distinto, nosotros pensemos distinto, siempre hay lugar para conversar y para entender las diferencias que tiene cada uno. Pero bueno. Y en todo caso también saber que esas distancias o esas diferencias son las que más acercan a la verdad, ¿no? Porque en definitiva los marcos teóricos son modelos de pensamiento, esquemas y muchas veces limitantes, digo, y en esos intercambios está la riqueza y aparecen nuevas cosas. Pero fíjate que el espacio de Milei ahora está tratando de construir un populismo de derecha donde lo que plantea es además de sus ideas liberales o lo que sean, plantea esta idea de que el que piensa distinto es la casta y la podredumbre y que él está con la gente que labura y la gente de bien. Y esa es la versión nueva de derecha de la vieja versión del pueblo y del antipueblo, digamos. Entonces, esa versión del pueblo y del antipueblo también dificultaba el diálogo. Y ahora pasa esto, que de los creadores de pueblo y antipueblo les contestan del otro lado con la casta y los hombres de bien y los que laburan. Entonces ahí te das cuenta de lo injusta que es la pretensión de superioridad moral de decir mis ideas representan al pueblo y los otros que tienen idea distinta entonces no representan al pueblo, no quieren que a la gente le vaya bien. Yo estoy seguro que aunque pienso distinto que ustedes, estoy convencido que cada una de las ideas de ustedes seguramente quieren que a la gente le vaya bien, igual que como quiero yo también que el país progrese y se desarrolle, ¿no? Escucho en lo que decís cierto paralelismo, comparación o semejanza entre la figura de Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner, cosa que te anticipo que comparto de ser así, comparto y quiero que volvamos sobre eso, sobre los puntos en común, ¿no? Porque ya al definir populismo, digo, más allá de que sea de derecha o de izquierda, hay alguna práctica o puntos. Absolutamente. Sí, mira, pero vamos a ir a eso después, ya provocadoramente a la audiencia le digo que coincido en que hay semejanzas y vamos a ver en mayor profundidad lo que quiero decir con esto, pero me quiero quedar con esto del round o ciertas cosas que dijiste, preguntarte si coincidís con que de un tiempo a esta parte apareció una nueva narrativa política, quizás muy linkeada o muy relacionada con la televisión, por supuesto que cobra vigor, ¿no? Con la figura de Javier Milei, fiel exponente de esto que digo, y ubicaría también allí a José Luis Espert. Y te pregunto, ¿no? Porque quizás es un prejuicio, o a mí se me apareció así en un primer momento, si hay un denominador común entre ese personaje Javier Milei, ese personaje José Luis Espert y el personaje de la televisión de Martín Tetaz. Lo que pasa es que la enorme diferencia entre Milei y todos los demás no es la televisión. O sea, y yo te voy a poner un ejemplo para que entendamos esto. El año pasado nosotros estábamos armando un proyecto político para la provincia de Buenos Aires que finalmente no pudimos, no se concretó en la elección. Como parte de ese proceso nosotros teníamos una candidata en La Matanza, Josefina Mendoza, que lanzaba su candidatura, entonces fuimos a San Justo, a un acto que hacía Josefina en San Justo. Y entonces los chicos dicen, che, vamos al acto de Josefina.
Bueno, le digo, pero no vayamos en auto, vamos en tren, así nos mezclamos con los laburantes y vamos charlando con la gente, y vamos en tren, vamos a meternos en tren. Bueno, vamos, fuimos en tren. Y le digo, y no vayamos hasta San Justo, vamos hasta la Ferrer, hasta el fondo, hasta donde llega el tren, y nos tenemos que bajar toda la fuerza, ¿no? Para mucha gente que no lo conoce, en la Ferrer es el fin del, digamos, de la matanza, entre muchas comillas, civilizada. A partir de ahí empiezan los kilómetros de la matanza, que son los barrios la barbarie, con los asentamientos, donde la cosa se organizó paradójicamente, como Milei plantea, esta idea del pueblo autoorganizado, ¿no? Medio espontáneo y sin que el Estado esté donde no hay Estado, no hay entonces, Estado, realmente, no hay Estado. realmente. O sea que la civilización está asociada al Estado y la barbarie absolutamente, a la ausencia. no tengas duda de Sí, eso. sí. Bueno, entonces en la Ferrer hay un centro comercial muy grande, donde la gente hace las compras y después va a los asentamientos, pero es un centro muy grande. Y yo digo, recorrámoslo, ahí está el famoso McDonald's, donde supuestamente más factura en Argentina, y el precio de metro cuadrado, que también es más caro porque tiene ese centro comercial, es muy intenso. Nos bajamos en el tren, nos fue bien con la gente, buena onda en general, había un nivel de conocimiento razonable. Cuando bajé en la Ferrer, no me conocía a nadie. Yo recorro todo el país y recorrí toda la provincia de Buenos Aires varias veces el año pasado y el anterior, y en todos los lugares siempre tenía nivel de conocimiento, ¿entendés? Voy a, qué sé yo, a Ramos Mejía, obviamente, te conoce la gente, los comerciantes, la clase media que siempre representó el radicalismo, tengo un buen nivel de conocimiento por la tele, pero en la Ferrer no me conoce nadie. Yo me di cuenta que esa distancia de conocimiento era infranqueable en el tiempo que nos quedaba. O sea, que era imposible penetrar en un lugar donde el único que llegaba, la única figura política que llegaba, bueno, obviamente Cristina sí, pero después la única figura política que llegaba era la de Milei. Y no llegaba por la tele, porque ahí el promedio etario, cuando circulaba por la calle en la Ferrer, eran pibes de 18 hasta 30 años con toda la furia, con hijos chiquititos, digamos. Ese era el promedio de la gente, ¿no? Y esa gente que no consume tele, no consume más tele. La tele no se consume más, la tele se consume para, en general, mujeres y en general de mayores de 50 años, digamos. Entonces, ese público de padres jóvenes, laburantes, que venían de laburar de Capital Federal, muchos, y bajaban ahí en la Ferrer y compraban algo, y probablemente vivían en alguno de los kilómetros de la Ruta 3, y ese es un público donde no llegaba nadie. El único que llegaba era Milei. Y yo ahí me di cuenta de la importancia que iba a tener en la elección Milei, de cómo le iba a ir a Milei en el Gran Buenos Aires, y lo difícil que era para nosotros penetrar, porque por más que nos camináramos todos los medios, hiciéramos la mejor campaña del mundo, yo creo que soy una persona que tiene muchos minutos de aire en la tele, en las radios, en todos lados, y sin embargo y no tampoco desapercibidos, digo, porque también digo hay muchas figuras de la política que acumulan horario de tele, pero digo hay un personaje también. Vuelvo a la pregunta, ¿no? Ahora quiero seguir, pero hay un personaje o un denominador común en la impronta, digo, ¿no? Esa nueva narrativa política, cómo se instala en la tele, más allá de que esto tenga que ver o no con un triunfo electoral. Pero por eso te digo, absolutamente, él tiene un tono que no es para la tele, él usa la tele para las redes. El tono lo que le permitió él penetrar fue en las redes, sobre todo en momentos en los cuales la gente estaba encerrada por la pandemia, lo único que podía consumir era redes, algo de redes, y el pibe penetraba por sus exabruptos, por su extravagancia, por sus cosas radicales, en el sentido con minúsculas, ¿no? Sí. Entonces se penetraba por todo eso, y eso lo hizo conocido. Cuando la gente fue a buscar algo conocido, algo que no fuera lo que estaba en el gobierno, ni lo que había estado en la oposición antes, se cansó de todo, estaba harta, dijo, a ver, ¿quién puede ser? Y bueno, el único loco que conocemos, que más o menos refleja la bronca que estamos teniendo ahora, y el hartazgo y el cansancio, es este tipo que, mira, putea igual que nosotros, está igual que nosotros. Bienvenido. O sea que hay una responsabilidad de la política en que triunfe este proyecto, esta propuesta. Absolutamente. Vos fijate que esto que te digo, es más de la comunicación que de la política. Vos fijate que es un fenómeno Milei más de la comunicación que de la política. Esto que te digo, no es que, o sea, cuando yo te digo que no me conocía nadie en la Ferrer, cuando caminaba por la Ferrer, es que no me conocían ni para putearme, ¿entendés? Sí, o sea, sí, no hay entiendo. Por ahí decís, antes los radicales no se animaban por ahí a penetrar el conurbano, tenían cagazo de que los putearan. Yo no tengo problema, me meto en los barrios, no tengo ningún problema, me va bien con la gente en la calle en general.
Pero hasta ahí, cuando vos empezás en los kilómetros y vas a los asentamientos, hay 500.000 de personas viviendo en los kilómetros de La Matanza, en la parte esa de la Ferrer para abajo, de la Ruta 3. Y ahí eso, la penetración nuestra es nula, y el único tipo no peronista que penetraba, la única peronista era Cristina, y el único tipo no peronista que penetraba era Milei, ahí es todo Cristina o Milei. Bueno, ahí volvemos entonces a los puntos de contacto en esto que entiendo que es el populismo, ¿no? Digo, llegar ahí... Digo, cómo penetra, cómo se convierten en figuras con representación en los barrios, puntos de contacto más allá de el prisma ideológico, ¿no? O la propuesta económica o las grandes diferencias entre uno y otro que ahora podemos profundizar. Pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Los puntos de contacto. ¿Dónde ves la semejanza? Absolutamente. Hay un artículo de Murray Rothbard, que es el padre intelectual de Milei, que se llama Populismo de Derecha. Y es una plea para construir un populismo de derecha, donde el tipo lo que te dice es, mira, nosotros siempre hemos tratado de convencer a la gente de las bondades de las ideas de la libertad, etcétera, de las ideas de que hubiera poco Estado, todo lo demás, y eso está bien y hay que hacerlo, pero tenemos que aprender algo de los populismos de izquierda exitosos, y entonces, ¿qué tenemos que aprender? Y que por ahí, hasta que la pelotita entra, tenés que convencer a la gente de manera emocional, con otro tipo de valores, ¿entendés? Un relato, o sea, el anarcocapitalismo también necesita su relato, y Milei es un experto en la construcción de ese relato, entonces, y lo simplifica muy bien en esa posición de la casta versus la gente de bien, digamos. Entonces, o sea, vos te ponen en esa disyuntiva, ¿vos qué querés ser? Y bueno, es como cuando antes te ponían en la disyuntiva el pueblo contra el antipueblo, ¿vos qué querés ser? Y vos querés ser del pueblo, vos no querés ser del antipueblo, entonces es medio como que te arrincona, te pone contra la pared, te dice, bueno, al final que todo el que piensa distinto entonces no es del pueblo. Bueno, eso es una semejanza muy parecida, es la misma línea que formaba populismo de izquierda, pero ahora con un populismo de derecha. Igual no hay no se le ven más rápido los hilos a la distancia entre relato y realidad a la propuesta de Javier Milei, esta propuesta que a la del kirchnerismo, quizás en la del kirchnerismo no era más sólida. Bueno, vos me decías, bueno, todo este déficit fiscal, la fiesta, se acumula, inflación reprimida, vamos camino a una hipercrisis, pero en la realidad, en la cotidianidad, bueno, había mejoras en los poderes adquisitivos de salario, como que en el día a día, bueno, el relato le cerraba más. Acá no se ven muy rápido los hilos, también en esta diferencia o en este giro pragmático, digo, menos Estado, pero en simultáneo pagar importación de gas, sí, intervenir en los mercados. Absolutamente, pero ¿por qué? Porque Cristina tuvo su remes primero, digamos, ¿no? Y Néstor tuvieron su remes primero, entonces que ahí nadie se hace cargo de remes, ¿no? Todo el mundo dice, ¿de quién era? Todo el mundo dice, este no era kirchnerista, este no era peronista, este no era, ¿qué carajo era? Bueno, hubo un remes que hizo todo lo que está haciendo Milei ahora, en cierto sentido, ¿no? El ajuste duro que generó que la pobreza saltara al 50 y pico %, que el desempleo saltara al 21%, que los salarios cayeran a los niveles más bajos de América Latina. Vamos, hubo un remes antes, que hizo un ajuste brutal y que te sirvió en bandeja los superávit gemelos. Las contradicciones afloraron después. Ese colchón de superávit gemelos que dejó remes permitió que vos pudieras avanzar con muchas contradicciones que no se notaban. Se empezaron a notar cuando vos tuviste que empezar a decir que no. Y pasaron muchos años hasta que tuviste que empezar a decir. Recién le tocó a Cristina empezar a decir que no. Néstor tuvo una época que inclusive como todavía tenía en default y no tenía arreglada la deuda, entonces con esa excusa, digamos, tenía holgura financiera, entonces no tenía que decir que no. A Milei le toca hacer su propio remes. Entonces como le toca hacer su propio remes, las contradicciones saltan ahora. Entonces vos estás caliente, sos el tipo del conurbano este que estamos hablando, que laburaba en Capital Federal y que se tomaba el tren todos los días para ir a laburar. Y que cuando le ponían el micrófono en Constitución decía, no, estoy repodrido de todo, voy a votar a Milei. Y le decían, pero vos sabés, más en la época de la campaña de miedo de Massa, que le decían, pero vos sabés que el boleto se te va a ir a una luca del boleto del tren. Y la mina que estaba parada y le hacía la entrevista, me acuerdo ahora porque la estoy viendo, decía, sí, no me importa, ya está, ya tomé la decisión, estoy harto. Cuando yo estoy harto, es como cuando vos estás harta, quebrada en una relación de pareja que no va más y te vas a la mierda. Sí. Vos dicen, pero vos te das cuenta que ahora no tenés dónde ir, que no tenés para pagar el alquiler, no te importa nada. Vos decís, sí, ya sé que no tengo dónde ir, ya sé que no tengo para pagar el alquiler, pero me voy.
¿A dónde te vas? No tengo la menor idea, pero me voy, no aguanto más acá, me quiero ir a la mierda. Bueno, la gente estaba en esa situación extrema. Entonces, esa misma gente, muy rápidamente, se encuentra que hoy gana 20 o 30% menos de lo que ganaba hace 5 meses atrás cuando decía voy a votar a Milei, ¿entendés? Acaba de pasar eso. La contradicción se le está chocando ahora contra esa contradicción. Entonces el populismo se tiene que hacer más fuerte ahora. La versión esta de Laclau del populismo como una necesidad de crear un liderazgo de tipo emocional para articular demandas sociales que no tenían nada que ver entre sí, para hacer que sea posible un Milani junto con una madre de Plaza de Mayo, digamos, que era algo que no podía ser en el mismo lugar. Y sin embargo, pero es eso mismo, él lo necesita ahora, ya, porque ahora tiene la contradicción, no la va a tener como la tuvo el kirchnerismo 4 o 5 años después, le empieza a aflorar ahora. Entonces el populismo se hace más fuerte. Ojalá la pelotita entrara más rápido, la inflación bajara más rápido ahora, la gente empezara a estar mejor en la calle, apareciera hasta B corta, que por ahora, como dijo uno hoy en Twitter, que me pareció brillante, dijo B corta de veremos, porque no hay ningún indicio. No hay ningún indicio de recuperación económica, al contrario, los indicios son de que la economía está con 40% de caída de la construcción, con 20% de caída de la industria, con 8 o 9% de caída de consumo masivo. ¿No tocó piso? No, está en el fondo, Está en el fondo, pero ¿puede caer más? Siempre puede caer más, siempre puede caer más. Si tenés alguna duda, mirá para Venezuela, sí, digamos, claro. Caía un año 30, al año siguiente caía 50. O sea, siempre se puede caer más. Esperemos que no, pero tampoco hay ningún indicio de que haya un rebote claro, como tal vez sí lo había a principios del 2003 o fines del 2002, cuando ya claramente se había estabilizado el dólar, había empezado a bajar sistemáticamente. Acordate la Remeslandia. En Remeslandia el dólar se había multiplicado por 4. Es como si acá se hubiera ido a 1400 cuando asumió Milei directamente. Y desde ahí se estabilizó y empezó a bajar. Y para cuando le toca asumir a Néstor ya valía 3, había bajado. O sea, es como si el dólar acá se hubiera ido a 1400, pero 3-4 meses después está en 900. La gente tenía una sensación de que mejoraba la cosa, de bueno, che, está bien, tocamos el infierno, el dólar se fue a la mierda, pero ahora hace varios meses que el dólar baja, hace varios meses que la inflación baja. Acordate cuando le toca asumir a Néstor, ese mes de mayo del 2003 hubo deflación. O sea, los precios bajaron ese mes, no solamente no había inflación, bajaban los precios. Entonces, bueno, ahí había un clima como para que empezara a mejorar, desde el fondo, desde salario muy bajo, desde pobreza muy baja, desde desempleo muy bajo, pero hacia adelante con una perspectiva mejor. Eso reduce la necesidad de populismo. Cuando la pelota no entra, tenés que endurecer el populismo. Bueno, pero ahí ese rebote vino traccionado por una limpieza, para decirlo en algún modo, ¿no? La de Remeslenikov o el trabajo sucio que permitió eso. En este caso, si uno pensase cuáles son los vectores que posibilitarían ese rebote, y me pongo del lado del gobierno que te dice, no, bueno, minería, hidrocarburos, eso explota, derrama y va a traccionar todo el resto de la actividad. Digo, ¿tiene alguna posibilidad de eso de ser así? ¿De qué depende? Y si en definitiva derrama, porque me parece que la experiencia histórica demuestra que no nunca. No, la respuesta es no. Y por lo siguiente, porque vos tenés 4 locomotoras del lado de la demanda, que son el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones. Ya sabes que las exportaciones no van a crecer porque Argentina tiene hace muchos años sesgo antiexportador, quiere decir que las políticas públicas atentan contra las exportaciones. Y eso lo empezó el peronismo, pero después lo siguieron los gobiernos de distintos signos políticos. Lo primero que hace Milei cuando llega es aumentar el impuesto país, quiere poner retenciones, es decir, quiere aumentar distancia, relato, pragmatismo. Claro, o sea, en la práctica el sesgo antiexportador ahora es mayor que antes, no menor. Entonces, eso te da la pauta de que las exportaciones no van a traccionar. El gasto público ya sabemos que no va a traccionar porque hay una decisión de ajustar y no de expandir, así que no va a traccionar. Te quedan 2 para que traccionen, que son el consumo y la inversión. La inversión en comparación de magnitud con el consumo, incluso cuando crezca, sí va a crecer la inversión. Obviamente va a crecer porque es procíclica, cuando se da vuelta la economía, la inversión crece y crece más que la economía. Pero es una locomotora muy chiquitita. El consumo es un Scania, es un camión Scania, y la inversión es un Fiat 600 en tamaño proporcional. Entonces, por más que sí, que el Fiat 600 acelere un poco, la capacidad de tracción que tiene para el resto de la economía, que vos llamaste derrame o que se puede llamar efecto multiplicador de la actividad, es más reducido que el que puede tener el consumo. Entonces, tarde o temprano, la figura que va a empujar la economía va a ser el consumo, pero para eso tiene que colapsar la inflación, y todavía tenés mucha inflación en Argentina. Más allá de si baja, no baja, de dónde baja, 8% de inflación es un escándalo, entonces no hay posibilidad de que el consumo se recupere con 8% de inflación.
Recién ahí, cuando la inflación colapse, los ingresos empiecen a hacer pie, mejoren los salarios en dólares, vuelva un poco el crédito, todo eso, ¿cuándo va a pasar eso? Bueno, capaz que el año que viene. Esa va a ser la locomotora, no va a ser la locomotora de las inversiones que supuestamente vienen a partir de la ley base. Eso es importante, no digo que no sea importante, pero no va a ser lo que va a explicar toda la atracción de la economía. Bueno, a ver, vamos a jugar a esto. Vos sos presidente, yo soy tu ministra de Economía, tenemos que hacer rebotar esta actividad que la tenemos por el suelo, entonces ya sabemos que exportaciones no. Vos diste tu explicación, yo creo que también es muy frágil y es muy acotada, muy limitada, sobre todo si está explicada por materias primas y commodities. Digo, tu capacidad de maniobra es muy mínima para poder ampliar, hacerlas crecer y bla. Seguimos con inversión, bueno, ahí podríamos profundizar por qué, pero lo cierto es que así tengan todas las condiciones favorables, no les cobremos ningún impuesto, estabilidad fiscal por 30 años no llegan, y ahí el caso de la minería, o sea que inversiones la tachamos, nos queda consumo y gasto público. No, gasto público. Pará, yo soy tu ministra y vengo con la propuesta, no, pará, no me vos, está bien, vos querés inflar el ya veo para dónde venís, Pará, nos quedan dos opciones. Dale, ¿no? Hasta acá vamos bien. No, pero después te voy a decir por qué, pero dale. Dijimos que exportaciones no, inversiones vemos esto. En este contexto no, yo creo que no tiene salida un país que no exporta, y que la única salida... Vos, mira, tuvimos 15 crisis macroeconómicas por quedarnos sin dólares en los últimos 75 años, 15. Cada 5 años tenemos una crisis, y cada crisis deja un montón de gente en la pobreza. Y además, cuando vos no generás dólares, el tipo de cambio de equilibrio que necesita la economía es más alto. O sea, el dólar de equilibrio de la economía es más alto. Ya me dijiste un montón de cosas que no sé. Si existe el cambio. Por lo tanto, los salarios son más bajos. Entonces, la consecuencia de tener sesgo antiexportador en la política pública sistemático, insisto, esto lo mantuvieron todos, aunque lo haya empezado el peronismo, lo mantuvieron todos los gobiernos después. Este sesgo antiexportador genera pobreza y salarios bajos y crisis recurrente. Entonces, mi prioridad, si yo fuera presidente mañana, sería que la Argentina nunca más tenga sesgo antiexportador. O sea, yo apuntaría a una economía que empiece a crecer de la mano de las exportaciones, pero para eso hay que hacer otra política distinta. Sí, presidente, se lo concedo. Vamos a diseñar una política a largo plazo para agregar valor a esas exportaciones. Bueno, y entonces ya no es un sesgo antiexportador ahí. Está bien, pero ¿sí? fíjate que hay mucho mito también con el tema ese de la agregación de valor de las exportaciones, ¿no? Porque, para empezar, las exportaciones más dinámicas hoy, las que tienen más capacidad de crecimiento, en general son servicios basados en el conocimiento, por ejemplo. Eso es todo valor agregado. Claro. Pero además, las exportaciones en la Argentina están marcando diferencia, digamos. El crecimiento de la productividad de los sectores del agro, por ejemplo. Eso es todo valor agregado. O sea, el agro no exporta solamente tierra, el producto de la tierra. El producto de la tierra es que vos, si tirás una semilla, la hacés como se hacía antes, con arando el campo y qué sé yo, y te salen 2 toneladas de soja por hectárea. Pero vos tenés campos donde ya te salen 6, 7, 8 toneladas de soja por hectárea. ¿Por qué te sale tanto más? ¿Por qué tenés siembra directa, semillas transgénicas? Tenés un montón de ciencia y tecnología aplicada, y nosotros somos líderes en desarrollo de ciencia y tecnología aplicada al agro. Es decir, es cierto que hay semillas de afuera, que hay un montón de tecnología que también viene de afuera. Pero también nosotros desarrollamos un montón de tecnología. O sea que los sectores del agro, por ejemplo, son sectores que tienen cada vez más valor agregado. Ni hablar de las transformaciones de la carne. Si cuando vos llegás a desarrollar un producto de carne o de fiambres de calidad, tenés un montón de eslabones de agregación de valor, desde el grano hasta la carne, de la carne hasta el fiambre, si tenés un montón de agregaciones de valor en esos productos. El desafío, obviamente, y en otros no tiene tanto sentido. Te pongo un ejemplo de uno de estos mitos que hay dando vueltas, ¿no? Que es el tema del litio y las baterías de litio. A alguna gente le molesta que el litio se exporte y dicen, ¿por qué no exportamos la batería de litio? Pero la batería de litio no lleva solo litio. La batería de litio lleva un montón de otras cosas que nosotros no tenemos, de ingredientes que nosotros no tenemos. Colbatos. Y el valor la cantidad de litio dentro de una batería de litio es relativamente poca, a pesar de que se llama batería de litio, en términos del valor agregado que tiene una batería de litio y en términos de todos los otros insumos. Entonces, pensar que vos es tan simple como que vos le agregás una capa la pintás al litio que sacás y ya vale el doble, eso no es así. Entonces no necesariamente tenemos la capacidad para agregar valor así. Además tomamos muchas decisiones malas. Te pongo un último ejemplo y cierro con esto. Mirá el fenómeno de Tierra del Fuego, por ejemplo. Brasil tiene un Manaus, también, es cierto, tiene un Manaus. Pero no se le ocurrió poner Manaus en la zona donde están los salarios reales más altos del país y más lejano en términos de infraestructura de transporte y logística. Si nosotros pusimos
la ensambladora, porque es una ensambladora, Tierra del Fuego, pusimos la ensambladora en el lugar más lejano y remoto de la Argentina, con las condiciones más inhóspitas, los salarios más altos de la Argentina, los costos logísticos más altos. O sea que todo al revés estamos haciendo. ¿Entendés? No, todo indica que es un esquema sumamente ineficiente el de promoción de Tierra del Fuego, estamos de acuerdo. Volvemos a nuestro plan de gobierno. Bueno, concedo que tenemos que potenciar esto de la evolución de ser un modelo agroexportador al supermercado o a la evolución del agroexportador. Bueno, tendríamos otros problemas también ahí, limitantes. Por ejemplo, que los precios se fijan en paneles internacionales, con lo cual no fijamos los precios de nuestra economía. Eso es un golazo, no una limitante. Bueno, ese es el sesgo antiexportador. Cuando vos pones eso es traducido de otra palabra. Cuando vos pones un precio interno que no es el mismo que el de afuera, estás generando un desincentivo a producir ese bien. Si hay algo que en el mundo vale 100, pero vos lo que le decís al productor local es que acá vale 50. Ejemplo del petróleo, salgamos Claro, de la vamos a eso, vamos a la clave, criollo, la energía. Bueno, ¿Por qué tengo que pagar yo la luz que no tengo generación? ¿Por qué lo que vale? Porque lo hizo un panel internacional. No, porque es el negocio de oportunidad que vos podés hacer con los recursos esos. Vos con eso, te pongo un ejemplo. Vos sacás un barril de petróleo. El barril de petróleo vale $80, ponele, en el mundo, ¿no? Entonces vos decís, no, pero como yo lo saqué, yo voy a decir que acá vale 40. ¿No? El barril criollo, la famosa teoría de barril criollo. Pero si vos vendés el petróleo a 80, que es lo que vale, eso es lo que refleja la oportunidad que estás teniendo, porque esos recursos el mundo te los valora $80. Entonces vos con esos $80, vos podés comprar lo que quieras, alimentos, ropa, lo que vos quieras. Vale mucho más. Si vos le pones un precio más bajo, lo que le estás diciendo son dos señales. Al productor le estás diciendo, de esto no hagas, porque no vale nada, vale poco, vale la mitad de lo que vale en el mundo. Entonces no lo hagas, no produzcas esto. Y al consumidor lo que le estás diciendo es consumir mucho de esto, que total es regalado. O sea, la señal de precio, cuando tenés una economía guiada por los precios, la señal de precio es la señal que recibe el productor para ver qué fabrica y el consumidor para ver qué consume. Si vos tocás la señal de precios esa, es como si vos tocás la señal de la ruta y vos le ponés bien una curva y vos le decís al mono, no, pero no levante la pata del acelerador, anda 200, ¿y qué va a pasar? Se la va a poner. También te podría decir que contar con energía barata, todavía no pudimos superar el primer ítem, exportaciones. No, que la energía barata te da un patrón de acumulación para potenciar otros sectores productivos en los que son más débiles, importar el know-how, desarrollar. Vamos con ese punto. Obviamente los costos son fungibles. Cuando vos tenés que desarrollar un producto y competir con ese producto en el exterior, da lo mismo cómo sumaste el costo. Yo tengo que vender esta cucharita que tengo acá. Para los que están escuchando, tengo la cucharita de café en la mano. Yo supongamos que soy el productor y trato de vender esta cucharita de café en el mundo. Esta cucharita vale, por decir una cosa, $1, no sé, en el mundo, X. Da lo mismo en términos de tu competitividad que ese dólar de costo, sea $1 de costo de energía, sea $1 de costo de materia prima, sea $1 de costo de trabajo, sea $1 de costo de impuesto, de lo que sea. Si vos tenés $1, eso es lo que sale de costo y ese es tu nivel de competitividad externo. Entonces, tratar de aumentar la competitividad de la economía, porque yo artificialmente hago que uno de los factores productivos que vos tenés lo pagues menos, lo que genera es que tu proceso productivo esté más sesgado hacia ese factor que yo te estoy regalando. Y que vos termines abusando del consumo de eso que yo te estoy regalando. Y te genera una matriz productiva mucho más dependiente de la energía. Si yo quiero promover tu actividad, no te voy a promover que la energía sea más barata que lo que le cuesta al resto de la gente. Lo que voy a promover es darte un subsidio para tu actividad. Directamente, no para sesgar tu decisión de que vos uses más energía que el resto, porque si no nos quedamos sin energía. Encima lo estamos haciendo en un contexto que no tenemos energía, ¿entendés? La tengo que importar después. Te la doy más barata a vos, pero después la tengo que importar porque tengo déficit energético. De tener o no tener, lo que no tenemos es infraestructura. No tenemos infraestructura, energía tenemos, pero bueno, de todas maneras... Tenemos recursos, pero no los tenemos, no los sacamos. Es como que vos me digas, ese argumento de tenemos energía. Yo te digo, tenés el sol, todo el mundo tiene energía ilimitada. Vos tenés el sol. El sol tiene energía para 5.000 millones de años de la humanidad, agarrate lo que quieras y es gratis, agarrala. ¿Por qué no usas la energía del sol y por qué estamos quemando fósiles en vez de agarrar la energía del sol? Porque una cosa es tener el recurso y otra cosa es obtener la posibilidad de explotar ese recurso y que sea una fuente de energía viable. Entonces, ¿qué necesitas? El panel solar, la fuente de batería para almacenarla, etcétera, la línea de transmisión para trasladar ese recurso al centro donde lo estás consumiendo. Todo eso es en la infraestructura que vos estás hablando. Eso sale plata, ¿no? Que vos me decís, lo tenemos. No, sí, por supuesto. ¿Qué tenemos? El petróleo hundido bajo la tierra. Eso es lo mismo que tener el sol ahí.
Ahora, qué interesante, ¿no? Porque estamos discutiendo modelos de desarrollo, posibilidades, ¿no? Distintas posibilidades, y parece absolutamente anacrónica esta discusión porque en el mundo real lo que se está debatiendo es si hay Estado o no hay Estado, y sin duda para tu propuesta o para la mía se necesita un Estado en cualquiera de los dos casos, ¿no? Digo, eso para ir dejándolo en claro. Está bien, pero perdóname que Sí, te estoy interrumpiendo mucho. No me interrumpís para nada, es una conversación. Pero eso es lo que nos trataron de hacer creer. Esa discusión no existe en el mundo. Nadie está discutiendo en el mundo si hay Estado o no hay Estado. Eso no se discute. No hay ningún país que funcione en el mundo sin Estado, no existe. La discusión en el mundo hoy es entre los países nórdicos, que tienen un Estado más presente en todo caso porque invierten mucho en educación y en salud para igualar oportunidades de base, y los modelos más anglosajones del tipo Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, donde el Estado invierte un poco menos, por lo tanto obviamente hay también menos presión impositiva y cada uno se paga la educación y la salud que puede. Esos son los dos modelos posibles, pero en esos dos modelos que funcionan del mundo, en los dos hay Estado. La discusión es cuánto y si el Estado en todo caso iguala oportunidades, o vos te pagás la educación que vos podés, o vos te pagás la salud que vos podés. Si querés te cuento hacia dónde estamos yendo hacia ese modelo, hacia el modelo donde cada uno se paga lo que puede. Pero no es cierto que exista que se discuta en el mundo hoy, o que esté la discusión en el mundo si Estado sí o Estado no. Bueno, forma parte del relato eso del solamente gobierno. Acá. Claro, bueno, eso es lo que te digo, te toca a vos como actor de la política, claro, explicarlo y dejarlo en claro. Pero último factor que condicionaría también las exportaciones, porque pareciese que el solo hecho de exportar, caso granos, caso harina, caso aceites, con valor agregado, mayor, menor valor agregado, eso no se traduce naturalmente, así como efecto biológico u orgánico, en que se vayan al Banco Central, que el Banco Central pueda captar los dólares de esas exportaciones, y lo vemos en un comportamiento de silobolseo permanente del sector que explica el mayor volumen de ventas al exterior, ¿o no? Digo, ahí también se requiere algún tipo de disciplinamiento político para que esas exportaciones vayan directo al Banco Central, que es lo que, establece el mecanismo, o por algo vos querés alentar el sesgo exportador. No, yo no tengo ninguna intención de que vayan al Banco Central. O sea, yo no creo que el Estado se tenga que meter en el mercado de las divisas. Cuando el Estado se mete en el mercado de las divisas, en general es porque le afana a alguien. Entonces busca el sesgo antiexportador que te decía antes. Claro, si el Estado va a determinar que para uno que es un productor el dólar vale 600, como ahora te pasa si vos sos un productor, el dólar vale 600, pero para otro que es un importador el dólar vale 1000, y para otro que quiere hacer turismo el dólar vale 1400, entonces el Estado quiere determinar que hay 5 dólares distintos, y estamos hablando de este Estado, no del que había antes, del de Milei. Si el Estado quiere determinar que va a haber 5 dólares distintos, obviamente tiene que meterse alguien a limitar eso, porque si no, no puede haber 5 dólares distintos. Entonces, pero yo no estoy de acuerdo con que haya 5 dólares distintos. Yo creo que en los países que funcionan, de América Latina, elegí cualquiera que te guste a vos que funcione, el modelo no importa, si te gusta más Perú, Colombia, Chile, o si te gusta más Brasil, Uruguay, como paradigma de desarrollo. Elegí el modelo que te guste más a vos, pero en general el Banco Central es un Banco Central que tiene un rol regulador del mercado, sí, que interviene cada tanto en el mercado, sí, pero que vos no estás obligado a venderle tus dólares al Banco Central, porque lo que generaste los dólares fuiste vos, que sos el productor, entonces vos generaste los dólares, tampoco que los querés para empapelar tu cuarto, no tiene ningún sentido, entonces obviamente va a haber un mercado donde te los van a comprar esos dólares y el que los necesite, porque el que los genera no es el mismo que los necesita. Yo genero, vos generás comunicación, yo genero, clase de economía. Ni vos necesitas la comunicación, ni yo necesito la clase de economía. Vos tenés un mercado donde vos ofrecés lo que vos generás, otro que sí lo necesita, lo que vos generaste lo compra, y finalmente con eso vos te comprás la campera que tenés puesta, te comprás el café que tenés puesto, y la gente puede dedicarse a hacer lo que mejor sabe hacer. Pero el dólar no es un precio más de la economía en una economía con las características como la Argentina. El dólar es un precio más de la economía. En una economía como la Argentina. Es uno de los más importantes. Pero no es un factor distributivo, en tanto lo genera un sector y otro sector lo requiere. No hay ahí un componente distributivo en el precio del dólar, en tanto y en cuanto hay uno, como bien lo decís vos, uno que lo genera, que es el campo, y otro que lo necesita, que podríamos a grandes rasgos decir que es la industria. Todo precio es un factor distributivo, todo precio, ¿no? Porque al vos decirme que este café que vos tenés para ofrecerme, yo no fabrico café ni tengo café, pero me quiero tomar un café. Cuando vos me decís, este café que te voy a ofrecer acá vale 2 lucas, eso implica una distribución.
Implica, yo voy a obtener algo a través por el café que vos me diste, el placer de que me puedo tomar un café que me gusta, y vos vas a obtener otra cosa. Si vos sos buena en lo que vos haces, vas a obtener más todavía. Me vas a vender un café capaz que a 3 lucas. Hay en Palermo algunos que le hacen dibujitos al café de arriba y te lo cobran 8 lucas el café, ¿entendés? Puede haber esto también con 4 galletitas y te lo cobran 8 lucas. Entonces, ¿eso que habla mal de alguien? No, eso habla bien de que a alguno le supo agregar más valor, de manera subjetiva. Porque vos no hay nada objetivo en que la florcita de la leche tenga un dibujito y vos te guste, es una cuestión subjetiva, te gusta a vos, a mí no me gusta, para mí es una molestia. La leche es arriba del café, me gusta el café común, no, ni en pego te pago un café de 5 lucas. Pero hay mucha gente que está dispuesta y que prefiere ese café tiene esa cuestión subjetiva, está dispuesto a valorarlo. Y eso genera una distribución. La valoración por parte de la gente genera una distribución que va a permitir que vos tengas un determinado ingreso. Si vos fueras Tinelli y lo que vos decís a la gente le causara más gracia y te viera más gente, por lo tanto seguramente tendrías más auspiciantes dispuestos a estar en tu columna, y lo mismo que vos decís ahora te generaría otra distribución, otro ingreso para vos. Bueno, eso, cada precio genera una distribución. Bueno, tendría mucho para complejizar este debate, pero igual nos vamos quedando sin tiempo, y lo cierto es que me interesa mucho discutir otro de los componentes que planteamos, ¿no?, como necesarios. Usted presidente y yo su ministra, que está a punto de ser despedida y ella está de su cargo. Sí, ya me dijo que soy un sesgo de debilidad. Usted acaba de asumir, ¿cómo la voy a despedir a la semana? Sí, no, porque se pone en juego su imagen. Me sostendría nada más que para no poner en juego su imagen con todo lo que le planteé. Usted siempre tiene, usted es una pieza invalorable en mi gobierno, pero tiene que entender que el que toma las decisiones de este gobierno, no, por supuesto, y ya vengo aceptando los parámetros, los drivers y los fundamentals. Pero la verdad es que no voy a ceder, y este es mi límite, en que inversión es inversión pública, porque inversión privada yo nunca la vi, ni con emisión cero, ni con déficit cero, ni con todas las condiciones, ni con las leyes, ni con el RIGI, ni de hidrocarburos, ni el decreto Chevron. Bueno, el decreto Chevron puede ser una excepción, pero por el potencial. Es un RIGI chiquitito. Es un RIGI, Chevron, sí, y la de hidrocarburos que llevó el Kirchner, y la de hidrocarburos que llevó el kirchnerismo el año pasado también. También era una ley base chiquitita, sí. Concedo también. Pero en definitiva, viendo que no hay inversión, digo, acá hay que motorizar la demanda, hay que incentivar la demanda, el consumo como componente, y si vemos todas estas deficiencias del sector privado, las validamos, digo, que no hay inversión, que los dólares se guardan, y etcétera, y las necesidades de la economía, bueno, el Estado se tiene que poner a gastar, vamos a imprimir, dale, emitamos. ¿No trajiste la maquinita? Lo que pasa es que, a ver, voy a tratar de explicarlo de la siguiente manera. Hay una diferencia entre un factor que tracciona una recuperación desde una recesión de la economía, donde vos tenés un montón de factores ociosos en la actividad económica, como te va a pasar ahora, que vas a estar cuando midan la desocupación de este trimestre, lo vamos a ver en septiembre del año que viene, va a ser de 2 dígitos, va a ser complejo. Entonces vos vas a tener una situación donde la economía cayó mucho, la actividad de la construcción cayó 40%, la actividad de la industria cayó 20%, mucha capacidad ociosa en la industria, en la construcción. Entonces, en ese contexto son uno de los drivers de la recuperación. Otra cosa es el desarrollo, que era lo que nosotros habíamos empezado a discutir. Cuando vos discutís desarrollo, vos ya estás suponiendo que ya superaste esta situación de desempleo transitoria y que vos lo que querés es que tus recursos rindan más a largo plazo, y no hay otra manera de hacerlo rendir más que con inversión a largo plazo, con desarrollo tecnológico, con mayores exportaciones y otros mercados que te puedan traccionar. Ahora, y esa inversión tiene que ser de los dos. Hay inversiones que el privado va a hacer, que no las va a hacer el Estado, y que además cuando las hace el Estado y se mete las hace peor, pero hay muchas inversiones que nunca las va a hacer un privado. Ejemplo, el privado no va a hacer la ruta 2, ¿entendés? No va a venir un privado y va a decir, che, qué quilombo, cada vez que quiero ir en un fin de semana largo a la costa es un despelote, tardo 14 horas en llegar a Mar del Plata. Se terminó. Mañana voy a salir a contratar máquinas y voy a hacer un carril más de la ruta 2. Eso no va a pasar. No hacen un gasoducto que es para capitalizar el mismo recurso que explotan, pero no lo hacen. Pero para, justo ahí diste un ejemplo que sí lo puede hacer el sector privado. Todas las líneas de transmisión, eso se llama transmisión. En la generación de energía tiene una particularidad de que hay una parte que es la generación de energía y otra parte que es la transmisión de energía hasta los centros urbanos, y después hay una tercera parte que es la distribución, las empresas que distribuyen con algún monopolio en la región. La parte de transmisión de energía perfectamente lo puede hacer un privado, perfectamente. Lo que pasa es que no lo va a hacer un privado con 2.000 puntos de riesgo país, claro, ni con un presidente que cada vez que cambia el presidente te cambia las reglas de juego.
Fíjate que dentro de la ley bases hay un artículo que generó también polémica, pero no pasó tanto a los medios, que es que este mismo gobierno plantea suspender la vigencia de un montón de contratos, porque asume que hay una situación crítica, una crisis. Después podemos estar de acuerdo, sí, la crisis está, seguro, pero el mismo gobierno... Pero la seguridad jurídica te la hiciste un bollito. Ahí está, arranca el gobierno suspendiendo un contrato. Entonces, eso obviamente hace difícil que alguien invierta, porque yo te pongo el ejemplo volvamos al ejemplo del privado que hace el camino, ¿no? ¿Cómo sería el ejemplo de un privado haciendo el camino? Mira, yo voy a hacer el tercer carril de la ruta 2, porque es un quilombo, pero déjame después el peaje para que me lo cobre. Si yo sé que vos venís dentro de 2 años con una ideología distinta, vas a asumir el gobierno, vas a decir, no, los peajes son una cagada, vamos a eliminar los peajes. Y me cagaste, pues entonces yo no voy a poder recuperar lo que invertí, ¿entendés? Entonces, como eso ya saben que va a pasar, el que antes de invertir te piden una boludez, ¿entendés? Te piden no 2 cabinas de peaje para recuperar, te piden 14 cabinas de peaje. No 2 años de peaje para recuperar la inversión, 15 años de peaje para recuperar la inversión. Y vos mirá, si loco, hace 15 años que están cobrando peaje acá. ¿Todavía no la recuperaron? Sí, la recuperaron. Lo que pasa es que en cada contrato donde el privado hunde algo de capital, acostumbrado a que lo afanen permanentemente, el tipo antes de hundir un poco de capital, se ataja cobrándote 200.000 veces la inversión que va a hacer. Por la duda que en el medio lo cagues, porque seguro que lo vas a cagar en el medio, ¿entendés? Todo eso tenemos que desandar en Argentina. Tenemos que recuperar estabilidad, tenemos que recuperar previsibilidad. Eso se llama consenso de estabilidad macroeconómico. Todos los países de la región lo pudieron hacer después del consenso democrático. Nosotros fuimos pioneros de consenso democrático. Cuando Alfonsín llegó, la mayoría de América Latina estaba todavía en dictadura. Y fue por toda América Latina tratando de ayudar a que cada uno de los países de América Latina recuperaran la democracia. Hoy eso está fuera de discusión. En todos los países de América Latina la democracia no es un valor que admita ser discutido. En el resto de América Latina hay un consenso macroeconómico de estabilidad. Que llega Chile, Perú, Uruguay. Llega Boric y Boric no te aprueba un IFE porque dije, no puedo poner un IFE, viene el Partido Comunista, pero te dice, no puedo poner un IFE porque genera inflación. Llega, no sé, en su momento Mujica en Uruguay, lo primero que te decía Mujica es, si el capitalista no le va bien, yo no le puedo cobrar impuestos, si no le puedo cobrar impuestos no puedo hacer políticas públicas, así que a mí, que yo quiero hacer políticas públicas desde el Estado, me conviene que al capitalista le vaya bien, mirá el pragmatismo del tipo. Incluso el propio de la calle. La figura de Danilo Astori, en el gobierno de Pepe Mujica es una economía liberal. Y fíjate que el mismo La Calle ahora, desde una posición más de derecha, el otro día le dio una lección a Milei en la Fundación Libertad, cuando le dijo, guarda, que si los pibes no comen, no van a la escuela, la libertad no está, no hay libertad para un pibe que no puede comer y no puede ir a la escuela. Entonces primero tenés que asegurarte que el pibe come y que vaya a la escuela. Y eso todos se quedaron mirándolo, como diciendo, ¿qué está diciendo? Este no era el de derecha, que venía supuestamente... ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir consenso macroeconómico de estabilidad. Entendió el mundo de izquierda a derecha que no importa quién gane, te toca a vos mañana, pasado mañana me toca a mí, necesitamos que el Banco Central sea independiente para que no le metas la mano ni vos ni yo. Porque si eso no lo hace Milei ahora, puede bajar transitoriamente la inflación, pero cuando se acerque el cambio de gobierno va a empezar a subir de vuelta. Porque yo voy a decir, ahora viene otro gobierno que va a manotear el Banco Central, ¿entendés? Entonces, la mejor intención de Milei, en el mejor interés de él, está que el Banco Central sea realmente independiente ahora. Pero cuando los tipos están en el poder les cuesta un montón largar, no quieren largar nada de poder, y hoy largar el Banco Central es largar el poder. Bueno, me quedé con ganas de charlar un montón de cosas, del radicalismo, sus orígenes, qué le pasa hoy, de tus trabajos académicos, de tu propuesta de convertibilidad atada al real, que me parece súper interesantísima, pero no tenemos más tiempo. Antes de despedirte te voy a hacer un regalo, se lo hago a mis invitados. Esta no me la esperaba. No, este es el mundo hecho a nuestra medida. Espero que no te ofendas por ubicarte en el conjunto de los enanos, junto conmigo. ¿No? Espero que no te sorprenda que te llame así. Es un mapamundi siempre, porque el contexto siempre es importante, ¿no? La esfera, el contexto. Mirá vos. Bueno, es una tensión, ¿no? Digo, no creo que haya sido fabricado acá. Hubiese sido mucho más caro. Claro, vamos a averiguar dónde lo fabricaron. Tiene que decir esto en alguna parte. Made in China, obviamente. ¿Viste? Como no podía ser de otra manera, las paradojas de la vida me despide con un producto made in China. Bueno, es así, tetas, el futuro llegó. llegó. Regalado no se le mira los dientes. El futuro llegó hace rato.